Hola amigos, hoy vamos a hablar acerca de las necesidades de personal. Uno de los problemas que muchas veces nos encontramos en la gestión de recursos humanos es establecer la necesidad de personal, es decir, tener la cantidad de personas con las competencias, con las habilidades, con los conocimientos requeridos en el momento oportuno. Muchas veces pues hay diferentes razones por las cuales, ¿verdad? Se va a dar este requerimiento o esta necesidad de personal. Uno de ellos, ¿verdad? Uno de los factores que debemos de considerar es el que corresponde a la rotación de personal, que antes de desarrollarlo, me gustaría que nos quedara claro qué es la rotación de personal, porque muchas veces lo confundimos con el movimiento de personal. El concepto de rotación de personal se refiere a la cantidad de personas, vamos a decir, que entran a la empresa que contratamos y la relación que se da con las que salen de la empresa, ¿verdad? A eso se refiere cuando hablamos de rotación de personal. La relación entre los que entran o contratamos y los que salen o se retiran o son despedidos de la empresa. A eso llamaremos rotación de personal. El movimiento de personal es el que se hace de un puesto a otro internamente dentro de la organización. Pero rotación de personal es lo que acabo de definir. Ese es uno de los factores que nos ayudan a determinar las necesidades de personal. El ausentismo, ¿verdad?, es otro factor que debemos de considerar nosotros para establecer las necesidades de personal. La calidad y las habilidades de los empleados. Muchas veces vamos a crear un nuevo producto o un producto y no tenemos dentro de la organización el personal con las competencias adecuadas para poder realizar determinada función, ¿verdad? Cuando queremos mejorar la calidad del servicio o de nuevos productos, ¿verdad? Los cambios tecnológicos, ¿verdad?, que es un factor que se está dando frecuentemente. Esto incide en la manera en que nosotros vamos a determinar las necesidades de personal. Otro factor a considerar, por supuesto, es el que refiere a la disponibilidad de los recursos financieros. Si no tenemos recursos financieros, vamos a hacer lo que podamos con lo que tenemos. Y ese es uno de los factores que inciden a la hora de establecer esas necesidades de personal. Yo puedo requerir más personal, pero si no cuento con los recursos financieros, no los puedo hacer. Entonces decíamos que la rotación de personal se refiere a esa cantidad de personas que entran y que salen de una organización, ¿verdad? Y que normalmente se expresa en forma porcentual, ¿verdad? Tratamos de medirlos por periodo, ya sea mensual, ya sea anual, semestral. Vamos a determinar un periodo de tiempo. Sí, es importante también que nos quede claro que ese índice de rotación para algún tipo de puestos de trabajo puede ser muy elevado y eso no genere mayor problema dentro del funcionamiento de la empresa. Por decir un ejemplo, en una maquila la rotación de personal, principalmente del área operativa, es bastante alta, ¿verdad? Mover o esta rotación de personal que fuera alta, de personal administrativo, con cargos gerenciales, si fuera alta, esto sí es un problema, ¿verdad? Así que dependiendo del tipo de empresa también tenemos que llevar los registros estadísticos para ver cuál es el comportamiento, saber cuáles son las tendencias y no alarmarnos cuando el índice de rotación es alto en determinada organización. Esta rotación de personal nosotros la podemos planificar, es decir, esa entrada, esa salida de personas, nosotros la podemos planificar cuando, por ejemplo, queremos dotar a la empresa con nuevos recursos para impulsar un nuevo producto, operaciones, mejorar resultados. Nosotros podemos hacer que ingrese más gente, así como también
podemos reducir el tamaño de la empresa por los costos, ¿verdad? Porque las operaciones van a disminuir porque la situación económica no es favorable, entonces vamos a vernos en la necesidad de disminuir esa rotación de personal y eso lo podemos planificar. Pero también la rotación de personal se puede escapar de nuestro control y esto se da cuando el retiro de los trabajadores, ¿verdad?, es por decisión de ellos, que se puede dar también cuando el mercado laboral es bien competitivo. Entonces, cuando esto sucede, nosotros, ¿verdad?, tenemos que pensar que algo está pasando en la empresa. Si los trabajadores se van por voluntad propia, habría que revisar los niveles de liderazgo, cómo está el trato, cómo están las prestaciones, cómo están los horarios. O cuando también se va las personas por el mercado competitivo, habría que ver, ¿verdad?, qué prestaciones, qué incentivos, cuáles son los salarios que la otra empresa les está dando y que nosotros pues no estamos proporcionando, porque por eso se nos puede ir la persona. Estas causas de rotación de personal decíamos que pueden ser externas e internas. Externas por la situación económica que mencionábamos, ¿verdad?, por las oportunidades de mercado que se da en el mercado laboral que se le presentan a ese trabajador, ¿verdad? Internas puede ser por la política salarial que tenemos, que no hay posibilidad de ascender, ¿verdad? Los beneficios no son los adecuados, cómo está ese clima laboral, cómo es la cultura organizacional, cómo son las políticas de reclutamiento y selección que se tienen, cómo es el entrenamiento. Son algunos de los factores internos que pueden incidir en esta rotación de personal. Por supuesto que cuando esa rotación, ese índice de rotación de personal es alto, ¿verdad?, esto tiene costos para la empresa, ¿verdad? Y aquí pueden haber costos primarios, ¿verdad?, como por ejemplo lo que nos costó desarrollar el proceso de reclutamiento y selección, esos documentos que tuvimos que registrar, ¿verdad?, ese proceso de socialización que hicimos, en el momento que lo retiramos también la desvinculación, que tuvimos que pagarle una indemnización, ¿sí? Así también nos podemos encontrar o nos encontramos con costos, ¿verdad?, secundarios. Aquí son aquellas cosas, vamos a decir, intangibles. Los efectos que tienen en la producción, los efectos que tienen en el personal. La gente cuando comienza a ver que se despide a alguien el día de pago o el 15 o el 30, que piensa cuando llegue ese día es, y ahora seré yo. Entonces, eso afecta el rendimiento de los trabajadores y, por supuesto, la productividad de la organización. También hay costos extralaborales, ¿verdad? Y costos extra o operativos. Entre los costos extralaborales, pues sí, lo que vamos a necesitar para cubrir esa vacante, ¿verdad? Que la persona que llegue a cumplirlo, como no tiene la experiencia, se va a tardar más. Los costos unitarios pues, van a ser mayores y por supuesto, ¿verdad?, vamos a tener que dar capacitación a ese nuevo empleado y todo eso son costos extralaborales, así como los extraoperacionales, los costos fijos de energía eléctrica, agua, el mantenimiento, ¿verdad?, los accidentes, todo eso se va a incrementar, van a haber más errores, más desperdicios, ¿verdad?, el control de la calidad, todo eso va a afectar y son costos que la organización pues tiene que asumir, porque la calidad se va a ver afectado. Tenemos que contratar nuevo personal, y estos también son algunos costos colaterales que las organizaciones tienen que asumir producto de estos altos índices de rotación. El otro factor que nosotros debemos de considerar cuando hablamos del establecimiento de necesidades de personal es el que corresponde al ausentismo, ¿verdad? En algunas organizaciones, vamos a decir que por diferentes motivos, la gente se ausenta, no se presenta al trabajo. Hay algunas que son de tipo, podemos decir, personal, como por razones de enfermedad, problemas familiares, ¿verdad?, problemas financieros, el transporte no está muy motivado, o porque no hay mucha supervisión. Y pueden haber otros más. Pero también hay algunas responsabilidades de ausentismo que le corresponden a la empresa. Hay una deficiente supervisión,
hay una super especialización de tareas, la gente no está motivada, las condiciones de trabajo, no hay una, vamos a decir, dirección eficiente, hay una falta de espíritu de pertenencia por parte de los trabajadores. Entonces estos son factores, fíjese, que están incidiendo en el ausentismo, que son responsabilidad, decíamos, del personal o también de la propia empresa. Existen diferentes fórmulas para poder calcular tanto el índice de rotación como el índice de ausentismo, que durante el desarrollo de la clase vamos a realizar algunos ejercicios. Se dice, fíjese, de acuerdo a un estudio que se hizo con relación al ausentismo, ¿verdad?, que las mujeres faltan más al trabajo que los hombres. Porque ustedes conocen pues la responsabilidad que tienen las madres con sus hijos, ¿verdad?, que son las que asisten a las reuniones de las escuelas, de los colegios, ¿verdad?, o son las que llevan a los niños cuando están enfermos, ¿verdad? Se dice también que los ausentismos son mayores los días lunes, ¿verdad?, menos los miércoles, son menores los miércoles y los jueves, ¿verdad? También hay mayor ausentismo, ¿verdad?, los días anteriores y los días posteriores a los días de vacaciones o de fiestas. También este estudio nos reveló, fíjense, que el ausentismo es mayor en las oficinas que en las fábricas. Y esto es claro, ¿no? En las oficinas la gente pues falta menos porque ahí, primero falta más, perdón, disculpen. En las oficinas, ahí hay veces, ¿cómo se llama? Su trabajo es menos fácil de controlar. En cambio, en la fábrica lo que sucede es que como a la gente se le paga por obra normalmente, entonces ahí es donde menos, ¿verdad?, falta la gente. En las oficinas falta más que en las fábricas. Así como también se dice que el tiempo y la distancia de residencia donde trabaja la persona no influye mucho en el ausentismo. Es más, los que viven más cerca son los que llegan más tarde a las organizaciones. Observen ustedes eso. Así como también, fíjense, el ausentismo es menor en el periodo de calor. Fíjense, la gente como que cuando hay más calor, como saben que sus organizaciones tienen aire acondicionado o tienen un clima más fresco, pues faltan menos, ¿verdad? En las grandes empresas, ¿verdad?, vamos a decir que los trabajadores también tienden a faltar más que en las pequeñas empresas por el efecto de control, ¿verdad? Así también las enfermedades respiratorias, ¿verdad?, son las que más causas generan para que las personas por enfermedades no se presenten a trabajar. Y se dice, fíjense, que los empleados que faltan mucho en el primer año de trabajo generalmente continuarán faltando en los siguientes años. Y eso así es, ¿verdad? ¿Cómo podemos calcular las necesidades de personal? Existen pues diferentes técnicas para pronosticar las necesidades de recursos humanos. Hay algunas basadas en la experiencia, o sea, las estimaciones que hace la gerencia, ¿verdad? Ya la experiencia que tiene les va dando a ellos decir, bueno, ok, miren, la tendencia que tenemos es esta, ¿verdad? Y lo hacen en base a la experiencia, a las estimaciones. Hay una técnica que se le llama la técnica de Delfin, de expertos. Igual, ¿verdad? Son personas que conocen el comportamiento humano y que pueden establecer, dependiendo de las áreas, la cantidad de personas que se requieren para cada periodo determinado. También, dentro de esta pasada en la experiencia está el análisis de capacidad y de experiencias. Hay técnicas basadas en las tendencias, pueden ser de tipo matemático, que también vamos a platicar un poco de ellas, por extrapolación, por indexación, por análisis estadísticos, ¿verdad?, por necesidades futuras. Y hay basadas en otros factores, por ejemplo, en análisis de presupuesto y de planeación, en análisis de nueva planeación y en modelos de computadoras. Es decir, estas son algunas técnicas que se pueden utilizar y cada empresa, de acuerdo a sus posibilidades, ¿verdad?, a sus recursos, establece qué técnica va a utilizar para poder determinar las necesidades de personal. Normalmente, y las que más se aplican, son, por ejemplo, el análisis de tendencia, ¿verdad?
Este es un estudio de las necesidades de empleo que ha tenido una empresa a lo largo de un periodo en años pasados, ¿verdad? Entonces esto les permite a ellos pronosticar las necesidades futuras, o sea, cuál es el comportamiento, ¿verdad? Normalmente vamos a aumentarle un 5% de más personal. ¿Por qué? Por las tendencias que hemos tenido. El análisis de razón. Aquí es donde nosotros utilizamos dos variables. Pudiéramos utilizar para determinar la cantidad de personas que necesitamos el volumen de ventas y el volumen o el número de empleados que necesitamos para hacer esas ventas. O el volumen de producción con la cantidad de empleados que necesitamos para desarrollar esa producción. A ese se le conoce el análisis de razón. Y el otro, que también es de los que más utilizamos, también es el diagrama de dispersión. O sea, es un método gráfico en donde utilizamos también estas o dos variables. Podemos utilizarlas para poder establecer este gráfico. Entonces, las necesidades de personal en las organizaciones va a depender de todos esos factores, de la rotación de personal, del ausentismo, va a depender de esos cambios en algún producto, en algún proceso, en algún cambio tecnológico que nosotros queramos hacer, y también, decíamos, dependiendo de la situación financiera de la empresa. Lo importante es que nosotros con anticipación determinemos las necesidades que vamos a tener de trabajadores. Cada empresa, por decir algo, hay periodos en que requieren más personal que otros. Por ejemplo, las empresas que venden juguetes, posiblemente para los periodos de Navidad, es cuando ellos necesitan tener más personal. Posiblemente las que venden, voy a poner equipo de baño, calzonetas, cosas así, quizás en el periodo de vacaciones de Semana Santa requieran de mayor personal, pero ese personal no lo pueden improvisar de un día para otro, tienen que planificarlo, ¿verdad? Establecer las necesidades para cubrir las plazas, y que en el momento en que se llega el periodo de Navidad, toda la gente tiene que estar con las competencias, con los conocimientos, con las habilidades necesarias para desempeñar adecuadamente el puesto, es decir, en forma oportuna. Bueno, les agradezco su atención.